límite de un pequeño pueblo rodeado de colinas y espesos bosques, se alzaba una casa de aspecto lúgubre que desentonaba con las demás construcciones de la zona. Sus muros ennegrecidos, desgastados por años de abandono, parecían desmoronarse en silencio, como si no quisieran llamar la atención. La pintura estaba descascarada y los ventanales estaban rotos y cubiertos de polvo que daba la impresión de que nadie, ni siquiera el viento, se atrevía a tocarlos. Aquella casa había sido el escenario de una tragedia hacía ya varias generaciones y los lugareños evitaban pasar cerca, sobre todo al caer la noche. La historia de la familia que había vivido allí se convirtió en historia. Habían llegado a la comarca buscando un lugar tranquilo para empezar de nuevo, pero lo que hallaron fue el principio de su desgracia. A lo largo de los años, las muertes misteriosas y las desapariciones vinculadas a esa casa se fueron acumulando como una mancha de tinta en una tela. Algunos decían que estaba maldita y llena de espíritus malignos. Otros creían que un hechizo antiguo había sido realizado allí, dejando una energía sombría e irredimible. Pero nadie, ni siquiera los más valientes del lugar, se atrevieron a comprobarlo. Hasta que un día, un grupo de jóvenes amigos, con un espíritu tan desafiante como la curiosidad que los consumía, decidió aventurarse en la casa. Marcial, el líder, había escuchado la historia cientos de veces desde niño y siempre había sentido una mezcla de incredulidad y deseo de descubrir la verdad. Convenció a sus amigos, Silvia, una chica de carácter decidido y siempre en busca de emociones fuertes, Tomás, el más racional, aunque incapaz de decir que no a un reto, y Julia, quien, a pesar de ser la más reservada, estaba intrigada por los rumores que rodeaban aquel lugar. La noche que eligieron para su expedición era oscura y ventosa, como si el mismo cielo se hubiera unido a la atmósfera de misterio que envolvía la casa. Armados con linternas, el grupo se paró frente a la puerta desvencijada y miró la fachada con una mezcla de nervios y anticipación. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Julia, abrazándose a sí misma para protegerse del viento frío. Ya estamos aquí, respondió Marcial con una sonrisa valiente, aunque todos notaban en su mirada un rastro de inquietud. Solo vamos a ver qué hay adentro. Luego nos reiremos de esto, os lo aseguro. Sin más preámbulos, Marcial empujó la puerta. Un crujido resonó como un susurro agónico en la noche. La madera vieja y corroída cedió, dejando ver el interior oscuro y polvoriento de la casa. Al cruzar el umbral, un aroma rancio y pesado los envolvió, una mezcla de moho y humedad que hizo que todos sintieran una punzada de arrepentimiento. Adentro, la casa era aún más aterradora de lo que habían imaginado. La poca luz de sus linternas apenas lograba iluminar los viejos muebles cubiertos de polvo y las paredes cubiertas de manchas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en cada rincón, conservando las huellas de quienes alguna vez vivieron allí. Los amigos avanzaron despacio, cautelosos, mirando alrededor mientras sus linternas temblaban en sus manos. A medida que exploraban la casa, extraños ruidos comenzaron a surgir de las sombras. Susurros lejanos y crujidos misteriosos que parecían provenir de las paredes mismas. Silvia, intentando mostrar su valentía, intentó ignorarlos, pero el miedo era palpable en sus ojos. Es posible que solo sea el viento o las ratas, murmuró Tomás, tratando de convencerse a sí mismo más que a los demás. La tensión crecía con cada paso. Tras un rato recorriendo la propiedad, encontraron una escalera que llevaba al sótano. Una puerta de madera, agrietada y cubierta de polvo, protegía la entrada al subterráneo. El aire era más pesado allí, como si la oscuridad se concentrara aún más en las profundidades de la casa. Marcial intentó abrirla, pero se detuvo.
Miró a sus amigos, quienes asintieron, aunque nerviosos. Al fin, con un fuerte empujón, la puerta cedió, revelando unas escaleras que descendían a una oscuridad que parecía aún más densa que la del resto de la casa. Bajaron con cuidado. Cada peldaño crujía bajo sus pies, amplificando el sonido de su temor. Cuando llegaron al sótano, la linterna de Silvia iluminó una habitación lúgubre y sombría. En el centro, una mesa de madera que estaba cubierta de objetos extraños y desgastados. Velas derretidas y frascos polvorientos llenaban la mesa, rodeados de símbolos extraños dibujados en el suelo con una pintura que el tiempo había desteñido a un rojo oscuro. En una esquina de la habitación, un viejo armario se alzaba, cubierto de telarañas y moho. Marcial, decidido a no quedarse con la duda, lo abrió con lentitud, y dentro encontró algo inesperado, un diario antiguo, con la cubierta rota y las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, comenzaron a leer. Las palabras en sus páginas eran una mezcla de diario familiar y registro de eventos perturbadores. La familia que había vivido allí narraba sucesos inexplicables, ruidos en la noche, sombras que se movían sin explicación, y al final, un creciente terror en cada línea. Las últimas páginas relataban cómo la familia había sido acosada por una presencia invisible, una entidad que parecía habitar en la casa y que los había llevado al borde de la locura. A medida que leían, la temperatura en el sótano comenzó a descender de forma drástica. Un frío helado los envolvió, y sus respiraciones se condensaban en el aire. Entonces, escucharon el primer golpe. Era un sonido sordo, como si algo pesado golpeara desde detrás de las paredes. Los susurros que antes parecían lejanos ahora eran audibles, como voces que reptaban entre las sombras, pronunciando palabras ininteligibles pero cargadas de odio y sufrimiento. Esto es una mala idea, se quejó Julia, quien apenas podía sostener la linterna de lo mucho que temblaba su mano. De pronto, una de las puertas del sótano se cerró de golpe, haciendo que todos saltaran de miedo. La oscuridad se intensificó y, como si la casa tuviera vida propia, las sombras parecían alargarse, acercándose despacio a los amigos. En ese momento comprendieron que no estaban solos. Marcial trató de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su terror. Vamos, tenemos que salir de aquí. Esto es algo más de lo que imaginábamos. Pero cuando intentaron regresar por las escaleras, se dieron cuenta de que la casa parecía haber cambiado. Los corredores y las puertas ya no estaban donde los habían visto antes. Las paredes parecían moverse, como si la estructura misma de la casa estuviera viva y jugando con ellos. Con el pánico apoderándose de ellos, comenzaron a correr, buscando con desesperación una salida. Cada vez que encontraban una puerta, esta se cerraba de golpe o daba paso a un nuevo pasillo oscuro. El suelo crujía bajo sus pies como si se quejara, y las sombras parecían seguirlos, persiguiéndolos sin tregua. Después de una eternidad, en un último intento de escapar, Marcial encontró una puerta que cedió ante él. Salió al exterior, pero al mirar atrás, la casa ya no estaba. Solo veía un terreno baldío, cubierto de escombros y maleza, como si la casa jamás hubiera existido. Al volverse hacia sus amigos, notó que él era el único que había logrado escapar. Con un grito de horror, Marcial comprendió que la casa había atrapado a los demás. Sus gritos de ayuda parecían perderse en el vacío, y nadie en el pueblo logró entender qué había sucedido en realidad esa noche. Desde aquel día, la historia de la casa abandonada se reforzó en el folclore del pueblo. Nadie volvió a pisar ese lugar, y los pocos que recordaban el episodio contaban a sus hijos y nietos sobre la noche en que un grupo de jóvenes desafió la maldición y desapareció sin dejar rastro.
Para todos, Marcial se convirtió en un testigo de lo inexplicable, marcado de por vida por los horrores que había visto, y fue él quien se aseguró de transmitir la advertencia que había ignorado. Nunca desafíes lo desconocido, porque no sabes qué puede estar esperándote. Marcial pasó los días posteriores en un estado de aturdimiento constante. Su mente regresaba una y otra vez a los últimos momentos en la casa, viendo una y otra vez las caras de sus amigos, el pánico en sus ojos, los gritos de auxilio que parecían desvanecerse antes de salir de sus gargantas. Nadie en el pueblo sabía bien lo que había ocurrido. Aunque todos querían respuestas, Marcial apenas podía decirles algo coherente. Los rumores crecieron. Algunos decían que la casa realmente era una puerta al otro lado, un abismo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Otros hablaban de sacrificios olvidados, de rituales oscuros que nunca habían sido interrumpidos del todo. Había quienes incluso acusaban a Marcial de ser responsable de la desaparición de sus amigos, afirmando que su regreso era una farsa y que su verdadera naturaleza era igual de oscura que la de la casa. Él, por su parte, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el sótano, escuchaba los susurros, sentía el frío reptando en su piel como una advertencia. Al poco tiempo, los sueños se hicieron más profundos, y el límite entre la vigilia y la pesadilla comenzó a desdibujarse. La primera noche en que sucedió, se despertó cubierto de sudor frío. En su sueño, había visto a Silvia, Tomás y Julia atrapados en las sombras de la casa, caminando sin rumbo, sus cuerpos translúcidos y murmullos de desesperación escapando de sus labios, como si cada uno fuera una súplica que nunca lograba ser escuchada. Sintió que ellos le llamaban, le rogaban que regresara a rescatarlos, pero cuando intentaba acercarse, la casa misma se cerraba frente a él, bloqueando su paso. Al tercer sueño, algo en él cambió. Ya no veía esas visiones solo como pesadillas, sino como un mensaje, una advertencia, o quizás una oportunidad. Los rostros de sus amigos le rogaban desde un mundo que él mismo había cruzado y del que había salido por obra de una fuerza que aún no entendía. Pero la pregunta que lo atormentaba cada noche era la misma: ¿habían quedado atrapados para siempre? ¿Había alguna forma de rescatarlos? Marcial se dio cuenta de que solo había una opción para encontrar las respuestas. Sin importar el terror que le causara, debía volver a la casa. Sabía que no podría hacerlo solo, y tras mucho pensarlo, fue a hablar con el único hombre en el pueblo que podría comprender su situación. Don Agustín, un anciano ermitaño conocido por su conocimiento de las viejas leyendas y de los secretos oscuros que rondaban los límites del pueblo. La mayoría de los aldeanos le temía, y no era para menos. Don Agustín tenía fama de haber estudiado las artes esotéricas y de saber sobre aquello que pocos comprendían y muchos preferían ignorar. Marcial lo encontró en su choza, rodeado de libros viejos y símbolos extraños tallados en las paredes. El anciano le escuchó en silencio mientras le narraba la historia, hasta el último detalle. Al finalizar, Don Agustín lo miró con una expresión grave. Esa casa no es una simple construcción abandonada, muchacho, dijo con voz áspera. Es un portal, una especie de cárcel de almas. Y tú, por algún motivo que aún no comprendes, fuiste elegido para escapar, pero el precio de tu libertad fue dejar a tus amigos atrapados. Marcial tembló, intentando procesar aquellas palabras. La idea de que aquella casa tuviera vida propia, de que fuera un ente con voluntad, era algo que superaba sus peores pesadillas. Pero Don Agustín no había terminado. Si quieres liberar a tus amigos, tendrás que regresar. Pero esta vez, debes ir preparado, porque la casa no te dejará escapar de nuevo tan fácilmente.
Don Agustín le explicó que el portal en la casa solo podía abrirse de nuevo a través de un antiguo ritual de invocación, un rito peligroso que atraería la atención de las fuerzas que custodiaban el lugar. El anciano le enseñó cómo dibujar los símbolos de protección y le entregó una vela negra y un frasco de sal que debía trazar en el suelo antes de entrar, para sellar su camino de regreso. También le advirtió que, sin importar lo que viera o escuchara dentro, jamás debía soltar el diario que había encontrado en su primera incursión. Era la única conexión que lo unía a sus amigos y la llave para sacarlos de allí. La noche llegó y, acompañado de una mezcla de terror y determinación, se dirigió hacia el terreno baldío donde una vez se alzó la casa. Cuando llegó, comenzó el ritual tal como le había indicado don Agustín. La vela negra ardía con una llama inquietante y el aire se llenó de una densidad que le cortaba la respiración. Luego, en un parpadeo, como si el tiempo mismo se distorsionara, la casa apareció frente a él, tal y como la recordaba, imponente y oscura. Marcial entró y, desde el primer paso, sintió el peso de la presencia oscura que habitaba el lugar. Esta vez, sin embargo, no era un invitado inoportuno, era un intruso que desafiaba las reglas de aquella morada. La casa parecía pulsar, como si el latido de un ser vivo resonara en cada pared y cada rincón. Siguiendo las instrucciones de don Agustín, encendió la vela y trazó la línea de sal. Al hacerlo, escuchó voces susurrando su nombre desde el sótano, voces familiares y desgarradoras. Con pasos lentos y temblorosos, se dirigió hacia allí. Al llegar al sótano, encontró una escena que lo paralizó de horror. En medio de la oscuridad, vio a sus amigos, pero ya no eran como los recordaba. Sus cuerpos eran sombras retorcidas, y sus rostros reflejaban un sufrimiento eterno. Ellos levantaron la vista hacia él, y en sus ojos vio el mismo ruego que había visto en sus sueños. «Marcial, sácanos de aquí», suplicó Silvia con su voz un susurro desgarrador. Marcial sujetó con fuerza el diario, abriéndolo por las páginas donde se narraban los últimos días de la familia que había habitado la casa. Recitó en voz alta las palabras que don Agustín le había enseñado, mientras la llama de la vela temblaba como si luchara por mantenerse encendida. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y el aire se tornó más frío, como si una presencia invisible tratara de detenerlo. Justo cuando parecía que el ritual comenzaría a liberar a sus amigos, la casa reaccionó. Las paredes crujieron, el suelo tembló, y una figura sombría surgió de la penumbra. Era la entidad que custodiaba el lugar, una figura alta, de rostro indescifrable y ojos vacíos que lo observaban con desprecio y furia. Marcial sintió el peso de aquella mirada, y por un instante, sus piernas cedieron. Pero las voces de sus amigos lo hicieron reaccionar. Siguió recitando, sin detenerse, hasta que sintió que las sombras alrededor comenzaban a disolverse. De repente, las figuras de Silvia, Tomás y Julia se desvanecieron en una ráfaga de viento, como si hubieran sido liberados. Pero antes de que pudiera reaccionar, la entidad oscura lanzó un grito ensordecedor y se abalanzó sobre él. Con la vela apagándose, Marcial comprendió lo que debía hacer. Don Agustín le había dicho que todo portal exigía un precio. Sujetó el diario con ambas manos y pronunció las palabras finales del ritual, cerrando sus ojos y preparándose para lo inevitable. En el último segundo, una explosión de luz llenó el sótano, y la entidad desapareció junto con la oscuridad que la rodeaba. Marcial sintió como su cuerpo se desvanecía, como si fuera parte de aquella liberación. A la mañana siguiente, algunos lugareños encontraron a Marcial en el suelo, frente a un terreno vacío. La casa ya no estaba, ni siquiera en forma de escombros, solo quedaban rastros de ceniza.
Él había perdido la conciencia, y cuando despertó, apenas recordaba lo sucedido. Sin embargo, sabía que sus amigos habían sido liberados, y que él había cumplido con su misión. Nadie en el pueblo volvió a hablar de la casa que desapareció junto con la leyenda. Pero en las noches más oscuras, escuchaba susurros a lo lejos, ecos de agradecimiento desde un lugar al que, al menos, nunca volvería.